de tal palo tal astilla, Sí, Piedad. ahí va. Sí, Piedad, Mino, ¿y tu padre? sí. Gaitero. ¿De dónde es, Mino? ¿Dónde tienes el terruño? Yo de Teberga, ¿Tú también? claro. ¿Y quién te enseñó a tocar la gaita? Yo empecé tocando tamboriles, Ah, que no había perras para gaita, ni había nada que yo sí, siempre estaba alrededor de los margallos, que eran los que tocaban allí por las fiestas, que Sí. tocaba el acordeón, el clarinete y la gaita, tocaba lo de todo. ¿cuántos años tienes, Mino? Yo, 77. Pero Oye, después, cuando empecé a tocar la gaita de verdad, fue aquí en Gijón. Fue la primera gaita que compré, fue aquí estando trabajando en la Camocha. Después, había uno que llamaban Benigno Ablanedo, que vivía en la calzada, que empajolaba las gaitas. Ya fue un día a poner una pajuela, y ahí la gaita allá. Y después volví después unos días a por ella, y ese Benigno, que él trabajaba, estaba ya retirado de la fábrica de cervezas de la Estrella de Gijón. Y él era de la carrera de Pola de Siero. Y cuando fui a recoger la gaita, dice, bueno, venga, toma, pruébala a ver qué te parece, a ver cómo está. Yo tocaba cantares, así a mi manera, de los que me cantaban. Porque sí, tenía oído para tocar los cantares, pero dime, oye, bueno, pero tú, que ya que no sabes la escala. Yo no venía, no sé lo que es la escala. Dice, si no sabes la escala, no sabes tocar la gaita. Y entonces fue, y dice, has de venir por aquí. Y él nos enseñó a tocar la gaita. Él cogía el palo de una escoba, y nosotros íbamos tocando, y él marcaba todo, porque él marcaba todo por la calle, por donde tenían las notas. Y así fue donde aprendimos, así a tocar la gaita. Y de ahí después ya me metí con los grupos de los mariñanes, a tocar por ahí, entonces sí. Y entonces con el tambor empezamos aquello y a soltarse, y así fue. Estos rapaces que van ahí para Francia cuando eso y que vienen con un premio, es que verlos, la agilidad y aquel que tienen la gaita me enamora. Es algo fuera de serie, sí. Me da una alegría, porque tuvimos una temporada, así los gaiteros que éramos más viejos, que estábamos pensando, y oye, pero si no hay ninguno que nos sustituya, que no había una temporada que no... Pero ahora da una felicidad ver todos esos chavales, que además, y chavalas también, que nunca de aquella no había tampoco. Y ver aquello y esto y una gloria. Piedad, y tú cantando tonada lleves muy poco. Yo canté por casa, cantábame mucho mi madre, era aficionada a mi abuela, por parte de mi madre, que ya de Ibias también, tenía hermanos que cantaban, y mi madre, al juntarse con mi padre, no le quedó otra. Y entonces escuchando al Presi, escuchando la Buzonga, y cantábamos a nosotros de pequeños. Empezaste hace poco a dar clase, ¿por qué lo decidiste eso? Pues mira, yo apuntéme por primera vez a aprender a tocar la gaita, porque lo que más me gusta es la gaita, pero por una cosa y por otra no estudié para ello. Y entonces un día apuntéme, fui con Armando, un amigo de mi padre que daba clases de aquella. Sí. Y de casualidad, pues escuchando un disco de Celestino Rozada, pues aprendí la canción de Magostas y Castañes. Y grabóme una nena que tengo, la mayor, grabóme. Mandé esa grabación a Armando, y Armando me dijo, Concho Piedi, me cago en la mar, que tienes cualidades, ¿cómo no vas a aprender con alguien a cantar? Que a ti se te da la tonada. Y yo quedé así, digo yo, bueno, es que no conozco a nadie. Y entonces Armando me presentó a Ismael Tomás. Ah, amigo. Y ahí, amigo, ahí ya el maestro ya hizo el resto. Salvador, tú también aprendiste con Ismael. Sí, empecé con él. ¿De dónde es? De Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. ¿Cuánto tiempo llevas en Asturias y por qué viniste para aquí? Bueno, llevo aquí desde el 95. Y voy a hacer, 20 para 21 años. 25 para 26 años. Vine de pequeñín porque me trajo mi mamá y, bueno, pues te tocó vivir este mundo. Tampoco preguntas, un guaje cuando te llevan a un lado, tú vas con los que te cuidan y para adelante. Salvador, además tienes la ventaja, no sé si hay ventaja, de estar unido al folclore y a la canción y a la tonada con la sidra. Yo pienso que sí. Espera, échanos un culete, a ver. Vale, vamos al otro pilar. A ver si no nos molesta el aire. Mira cómo se ríe. Claro que antes de echar sidra ríese, antes de cantar no. Pega al aire, sí. Vamos, aquí estoy más tranquilo. Vamos para allá. Pega al aire, sí. Se tira al aire, ¿no? Tira al aire. Se la empuja para allá. Claro, si va para el aire, tira.
La tonada, igual que la sidra, si no te gusta, no la bebes. No hay obligación alguna. Entonces yo creo que a mí me gusta y es una cosa que me atrae. Es como el que estudia una carrera u otra, tiene que atraerte. Si no te gusta la sangre, no puedes estudiar para médico operando, porque al final estás de alguna manera confrontándote a ti mismo. Y bueno, es una cosa que me gusta, lo vi de pequeño y aparte que es bonito. La tonada es bonita y la sidra es sociable. Es una cosa que tiene una unión perfecta. Vacío y encuentro allá luces. Vacío y encuentro allá luces y luego paso por Murias y luego paso por Murias. Viva la Virgen del Alba, la más guapina de Asturias. Dale. Muy bien, Salvador. Vamos poco a poco, vamos mejorándola. Y ahora faltábamos Cesario. ¿Qué tal, Cesario? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece todo esto a ti? Pues, ¿qué me va a parecer? Cojonudo. Cesario, tú es gallego, ¿no? Son gallegos. Pulpeiro. Sí. ¿Gallego de dónde? Que es importante. De la costa de Lugo. Ajá, De un pueblo que se llama Xove. Xove. Sí, a 50 kilómetros de Ribadeo. ¿Cuánto tiempo llevas en Asturias, Cesario? Desde el año 92. ¿Viniste No, aquí por... 2002, perdón. ¿Llegaste aquí por trabajo, por amor? Tuve la gran suerte de venir un día a Gijón y me dieron un puesto en la Semana Negra con una pulpería ambulante y de ahí empezó todo. La verdad es que en Gijón gusta mucho. Y es un cliente también muy exigente. Muy exigente. No le gusta que le engañen. Entonces, el secreto está como siempre. No hay secreto. Trabajo, calidad, servicio y limpieza. Si consigues las cuatro cosas, pero claro, y mantener el equilibrio y trabajar siempre igual. E logo, en terras galegas, en todo isto do pulpo, dos cachelos, todo isto do Ribeiro e todo isto, levas tamén a música, a cultura musical galega, ou non? Sí, bueno, esto era yo tocaba la gaita desde prácticamente desde los 12 años. Teníamos un grupo en Xove que se llamaba Saíñas. Saíñas, que Saíñas es un cabo que hay allí, como si fuera una islita pequeñita en Portocelo, en el ayuntamiento de Xove. Y le pusimos ese nombre y ahí casi estuve 20 años. Yo creo que aquí incluso salen más la gente aquí. Es más, no es que sea más alegre, salen más días. En Galicia nos gusta la fiesta, es decir, hay fiesta en cualquier rincón de Galicia, de cualquier pueblo, de cualquier aldea, pero aquí la gente es más de salir todos los días. ¡Olé! El final un poquito atropellado, pero bueno. ¡Una de pulpo! Dale. Agua de racho. Y un poco Ribeiro con la